Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Siempre existe la posibilidad de que seamos engañados. Estamos en una guerra y tenemos un enemigo que no nos da tregua. Es un enemigo sutil. Satanás es el engañador. Y viendo que los Gálatas estaban siendo engañados para apartarse de la verdad, Pablo habla con claridad. No se muerde la lengua. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo. Nuestros ojos solo deben estar en Jesús, no en personalidades ni aún en ángeles. Hay muchas personas que son fácilmente engañadas, y de eso está hablando Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay aquellos que parece como que hasta quieren ser engañados. Y para ellos dice la palabra que no hay rescate. Mira lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 14, verso 38 y Apocalipsis capítulo 2, verso 29. No hay tan ciego como el que no quiere ver. ¿Verdad? Una expresión popular muy conocida. Jesús dijo varias veces, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero también la palabra dice, mas el que ignora, ignore. Hay otras personas que llegan a ser engañadas por la sutileza del engañador. Algunos llegan a ser víctimas de un plan astuto del diablo. Y eso es a lo que Pablo se está dirigiendo en este día. Amas a Dios y le quieres servir con todo el corazón. Qué bueno que tú y yo no queramos ser engañados. Tenemos que mantenernos puros y tenemos que escudriñar, como los hermanos de Berea que menciona Hechos, lo que compartían los apóstoles. Si venía alguien compartiendo una palabra, una doctrina, los hermanos de Berea analizaban, empezaban a escudriñar la palabra a ver si lo que estaban diciendo era cierto. En el primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1, tenemos una historia de cómo fue engañado un varón de Dios. Fue la historia de un viejo profeta, de un predicador. Ese viejo profeta en Betel era un hombre que había sido usado por Dios en el pasado, pero ya no. Cuando Dios quiso amonestar al rey Jeroboam por su pecado, no usó a este profeta, aunque él vivía en el mismo Betel. En vez de eso, mandó un varón de Dios desde Judá, es decir, desde lejos. Y ese viejo profeta tenía una historia espiritual del pasado, pero ya había perdido esa comunión con Dios. Se había convertido en un viejo profeta. No viejo en el sentido de edad o anciano, sino que ya no servía. Ya no era útil. Ya no producía. Que no nos pase como a este profeta, ¿verdad? Que perdamos la visión. Y Dios ya no quiera utilizarnos. Siempre debemos mantener nuestra comunión con Dios. O si no, seremos, entre comillas, viejos profetas. En el mismo lugar donde el rey Jeroboam hacía muchas abominaciones contra Jehová, ante los mismos ojos del viejo profeta, el viejo profeta ya había perdido su sensibilidad espiritual. No lo veía como malo. Esto ya prueba que ya algo andaba mal en su vida.
Si nosotros empezamos a creer que da lo mismo adorar a Dios en Jerusalén como en Betel, lugar no señalado por Dios, es prueba que ya no vemos cómo se debe. Algunos están así. Sus ojos ya están turbios, no distinguen bien, no creen que importe mucho cómo se adore a Dios. La condición espiritual de este profeta era patética, y esto muchas veces nos pasa a nosotros también. Pero peor fue la forma en que él influenció para mal al joven varón de Dios. Dios le había dado instrucciones explícitas al varón de Dios, y él mismo lo dijo. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 17. Y recordando lo anterior, el profeta joven había rehusado la primera invitación que le hizo el viejo profeta. Pero fue engañado cuando el viejo profeta le mintió al decir, yo también soy profeta, es decir, yo también soy un pastor como tú. Y un ángel me ha hablado. Ese joven profeta pensó que el viejo profeta tenía más experiencia, más preparación, más educación que él. Y pensó que debía ceder. Así que se volvió con él. Pero violó el mandato de Dios. Y mira lo que pasó. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, es decir, al viejo profeta. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Dios exige obediencia, hasta en los pequeños detalles. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Y el joven profeta fue engañado, pero Dios todavía lo hizo responsable. La clave estaba en obedecer al pie de la letra. Y como consecuencia de esto, ¿qué pasó? Que murió. Cuidado con esto. Al principio el varón de Dios tenía clara la orden, pero se confundió cuando yo también soy profeta. Cuidado con escuchar a un viejo profeta, a un varón de Dios entre comillas, cuyas palabras ya no están de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. Cuidado con esos falsos profetas, falsos pastores, falsos varones de Dios que te hablan con palabras bien acomodadas, pero luego su testimonio dice todo lo contrario. Pablo advierte a los Gálatas: no os dejéis fascinar. Se presentaban bajo el seudónimo de servidores de Dios, usando frases espirituales, pero eran frases para confundir. Estaban mal. Pablo incluso dijo, mas si nosotros, es decir, quería protegerlos contra él mismo. Si acaso fracasara, cayera o cambiara. Pablo era honesto, era sincero. Y a veces cuando alguien lleva mucho tiempo en la obra del Señor se cansa de luchar y empieza a cambiar. Si alguien ya no predica la verdad, no hay que escucharlo. Se llame como se llame. Sea un predicador o incluso sea un cantante. Tenemos a muchos cantantes que últimamente se están desviando de la sana doctrina. Aún Dios dijo que nos probaría de esa manera. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Es decir, que vendrán profetas que harán señales, harán milagros, pero serán falsos profetas. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, dice el versículo 5, Deuteronomio capítulo 13,
tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y mira lo que dice la parte final del versículo 4. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Mira lo que hemos leído en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un ángel de luz, entre comillas, lleva una máscara hipócrita que engaña. Luz quiere decir que parece ser positivo. Y a los Gálatas, Pablo les decían que los que ellos proclamaban también el Evangelio eran engañadores. Tú y yo siempre tenemos que estar en guardia. Pablo está aconsejando, cuidado con esos falsos profetas, falsos maestros, cuidado con esos engañadores que vienen a vosotros con palabras adornadas, bien acomodadas, pero son lobos rapaces. Vienen usando palabras de revelación de Dios y que la voluntad de Dios, fingen ser espirituales, pero por sus frutos se le conoce. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, dice la epístola de Judas, versículo 3. El viejo profeta hasta mintió. Sin embargo, cuando ambos estaban a la mesa, la palabra de Dios le vino otra vez a él. No porque se hubiera vuelto espiritual de nuevo, sino para mostrarle al joven profeta hasta dónde había desobedecido. Es parecido como cuando Dios usó el asna que le hablaba a Balaam. Cuando el león mató al varón de Dios, el viejo profeta lo enterró en su propia tumba, por así decirlo, su propia iglesia, su propia denominación. Una persona que anteriormente ha sido usada por Dios, pero ahora está apartada del Señor, no debe hacerse pasar por una antigua autoridad para engañar. Yo cuando leo estos versículos y leo esta historia del viejo profeta y el joven profeta, pienso en esa doctrina del salvo siempre salvo. Aquí vemos a un profeta joven que hacía la voluntad de Dios, pero desobedeció y el Señor envió justicia. El que permanezca hasta el final, este será salvo. Permanezca fiel a Dios hasta el final. ¿Cómo podemos saber que una persona ya está apartada? Pues en los frutos, ya no da fruto. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Que tú y yo no terminemos como ese viejo profeta, ni como ese joven profeta. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Que no te engañen y tú no te dejes engañar.